Bueno, esto es muy relajado. Realmente la única cosa que uno ve con desagrado es que la bebida es demasiado incolora. Entonces vamos a tratar de que el discurso sea menos incoloro. Eh, Tengan todas y todos buenas tardes. Me agradezco especialmente que me dejen hablar en vuestra presencia porque sé la importancia del público y sé también que tengo muy poco tiempo, menos del que originariamente tenía previsto, de modo tal que vamos a comprimir. Cuando uno habla de control de convencionalidad, está bastante claro que la primera idea que se evoca es la idea de defensa de la persona, de protección de la persona. Si nosotros vamos a analizar el control de convencionalidad como juristas, yo les voy a proponer otra perspectiva que genera una visión distinta, no antagónica con la de la protección de la persona, sino por el contrario complementaria, y que arroja algunas consecuencias respecto de cómo organizar el control de convencionalidad en un orden jurídico nacional, que es en definitiva lo que nos interesa en este momento. ¿Cuál es esa perspectiva? Bien, la perspectiva de la que yo hablo es la perspectiva de la integración. El mundo conoce, por lo menos en la parte del mundo que casi todos conocemos, en este occidente, conoce dos modelos de integración exitosos. Uno es el de Estados Unidos y el otro es el de la Unión Europea. No son los únicos intentos de integración. Intentos de integración también hubo con la Alemania de Hitler, pero no fue exitoso, al menos en el sentido de perdurable. Y uno puede además discrepar bastante acerca de cómo era el sentido de la integración. ¿Cuál es la base del modelo de integración estadounidense que en definitiva ha inspirado en buena medida el de la Unión Europea? Estados Unidos arranca su historia de independencia de un modo bastante distinto a nosotros. Nosotros éramos un virreinato bastante pobre, por decirlo de algún modo, pero en última instancia éramos una unidad política. Pero Estados Unidos en realidad lo que había era 13 colonias cuya relación jurídico-política estaba dada directamente con la corona inglesa. Lo que tenían con las unas con las otras eran relaciones de vecindad. Probablemente tendrían algún comercio, quizás no tanto como lo tuvieron después, pero es posible que tuvieran algún comercio, es posible que tuvieran matrimonios, digamos, con individuos de una y otra jurisdicción, pero en definitiva lo que tenían eran relaciones de vecindad, no relaciones de tipo político-institucional. Cuando se independizan, arrancan de unos primeros artículos de confederación donde hay una prevención respecto del gobierno federal, es decir, del gobierno que está por encima de las colonias, enorme. Tan enorme que realmente es casi milagroso que hayan llegado a la segunda etapa, donde elaboran la Constitución americana y generan un gobierno federal que ha ido proyectándose del modo que todos conocemos hasta ser probablemente el gobierno más fuerte del mundo. Cuando arrancan, en la convención que elabora la Constitución presente de los Estados Unidos en sus rasgos predominantes a los fines que nos proponemos analizar, se presenta la pregunta de si usted lanza un gobierno federal y hay gobiernos locales, ¿cómo hace para resolver las relaciones entre el primero y los otros? Que en definitiva, a la larga, digamos, inmediatamente, tiende a resolver las relaciones entre esos gobiernos locales. Y ahí hay una propuesta. La primera propuesta que se hace es que el Congreso de la Unión esté en condiciones
de examinar las constituciones y las leyes locales y eventualmente decidir cuándo alguna se aparta del régimen de distribución de poderes que genera la Constitución Federal. Esto fue desechado, pero a propósito de esta charla yo creo que tenemos que hacer alguna reflexión acerca de cuáles son las razones por las que fue desechado, o, si ustedes me permiten más bien, qué es lo que habría ocurrido si no lo hubieran hecho. Porque las razones pueden haber sido muchísimas. Lo que habría ocurrido es que el examen del cumplimiento o incumplimiento, digamos, del exceso, en definitiva, del proceder ultra vires de los estados locales, habría sido un examen político, porque el Congreso, por su misma Constitución, no por un problema intelectual, pero sí por un problema de qué es lo que expresan los legisladores, lo único que habría podido hacer era un examen o político, o predominantemente político, o muy teñido de política, pero era imposible que hiciera un examen puramente jurídico. Y, entre otras cosas, porque los componentes del Congreso tienen una legitimación política que les permite hablar con la voz del pueblo. En cambio, los jueces no pueden hablar con la voz del pueblo. Y precisamente por eso, el único respaldo que pueden encontrar es en las tablas de la ley. Los jueces se parecen mucho más a Moisés bajando del monte. Es decir, Moisés lo que puede traer es la verdad revelada, pero lo que es seguro que no puede decir es: a mí me votaron. Parece que lo que estaban votando los de abajo iba por otro lado. Bien, el diseño que aparece entonces es el del artículo 6, que es muy parecido al artículo 31 de nuestra Constitución. En ese diseño, y digamos, en ese diseño puesto en el contexto de la Constitución, los gobiernos federal y locales, que están todos construidos sobre la base de la idea de la división de poderes y bastante parecida, están relacionados de tal manera que el Poder Ejecutivo de la Unión no puede dejar sin efecto ni examinar de modo directo un decreto de un gobernador. El Congreso de la Unión no puede tocar una ley de un Estado, de una legislatura local. El único órgano federal que puede tocar, destruir, deshacer, modificar un acto local es la Corte Federal. Al mismo tiempo, y esto es lo que está en el artículo 6, porque lo que yo estoy contando es el artículo 6 en el contexto, pero lo que está estrictamente en el artículo 6 es que los jueces locales son los que examinan la validez de los actos que provienen del legislativo de sus propias jurisdicciones. Esto es lo que dice el artículo 6. Cuando lo traemos a la Argentina dice mucho más por razones obvias, porque nosotros tenemos todo un paquete normativo que elabora de modo uniforme el Congreso de la Nación. Pero en el modelo norteamericano lo que examinan es la validez de los actos locales. Y lo que dice el artículo 6 es que los jueces en los estados deben desconocer los actos de los estados que los han instituido como jueces, si es que estos actos se ponen en oposición a la ley suprema de la nación, que está definida en ese artículo 6 en términos muy parecidos a los que contenía la Constitución hasta 1994, la nacional. Con el interregno, si ustedes quieren, de la del 49, pero en definitiva todos los presentes hemos vivido con la de 1860. ¿Esto qué significa? Significa que la integración se ha dado en función de poner los jueces locales al servicio del proyecto, me gustaría decir nacional, digamos federal, para evitar cualquier connotación de índole de materia política, digamos. Esto es muy interesante porque lo que está mostrando es que el modo en que se hace un modelo de integración que requiere básicamente uniformidad de ciertas reglas es a través
de los actos de la Corte Suprema transmitidos a través de esta especie de correa de propulsora que son los jueces locales. Y fíjense que en el caso de Estados Unidos, lo que nosotros logramos mediante la emisión por el Congreso del Código Penal, del Código Civil, del Código Comercial, que es cierto grado de uniformidad en las reglas, no en la aplicación de las reglas, por cierto, aunque logramos más porque tenemos una mentalidad bastante más unitaria de lo que pensamos. Pero bueno, en realidad, por lo menos en el modelo teórico, lo que se hace es poner la base. Después la interpretación viene dada por los jueces. Y todos sabemos que son soberanos los locales en la interpretación del derecho común. Pero en Estados Unidos la uniformidad viene por otro lado. Si ustedes se fijan, voy a dar un ejemplo de algo muy conocido que es Roe contra Wade, la despenalización del aborto. Uno de los fundamentos de la Corte fue contar cuántos estados penalizaban y cuántos no penalizaban el aborto. ¿Por qué? Porque a partir de la decisión de declarar inconstitucional, lo que se está haciendo es uniforme un aspecto del Código Penal, de la represión penal, que está diseminado en muchos códigos, pero que tienen esta valla. A partir de eso lo que se logró es uniformidad. ¿Qué pasa en la Unión Europea? Y voy un poco rápido porque hay poco tiempo. En la Unión Europea, a partir de 1970, con una serie de jurisprudencia, Van Gent fue la primera, digamos, que golpeó fuertemente, lo que se hace es establecer un sistema que viene desde los inicios, creo que estaba en el artículo 273 o por ahí, del primer tratado, hoy en día creo que es el 267 del Tratado para el Funcionamiento de la Unión Europea, es decir, de Lisboa. Se establece la regla según la cual cualquier juez nacional puede, en el supuesto de estar en la creencia de que una regla de la Unión, ya sea primaria o secundaria, es decir, de un tratado o bien de creación de un órgano de la Unión, debe predominar sobre una norma local que le es contraria, que se le contrapone, lo que debe hacer es consultar al Tribunal de la Unión Europea, a la Corte de la Unión Europea, si es que es de última instancia. Y si es de una instancia inferior, puede consultar. Es decir, que de una u otra forma, los tribunales locales, o en su máxima instancia, que es la que normalmente están en la situación del deber de hacerlo, o bien en cualquier otra, están preguntando qué hago con este asunto, invalido. Y ahí aparece un control, si ustedes no quieren no lo llamen constitucional, pero claramente de jerarquía normativa, que es mucho más importante que el control de los tribunales constitucionales nacionales, con los cuales nosotros, que lo vemos de lejos, nos llenamos la boca. Pero la verdad que los locales saben que el poder no está en el Tribunal Constitucional Español, les diría que ni en el Consejo de Estado de Francia, y mucho menos en el Tribunal Constitucional de Italia, sino que el poder ese radica en Luxemburgo. Con una aclaración que yo no voy a tener tiempo de hacer, que es un cierto control de arbitrariedad de las sentencias de Luxemburgo que empezó a practicar la Corte de Derechos Humanos con asiento en Estrasburgo, que abarca más países, algunos de los cuales no son geográficamente europeos. Bueno, pero en definitiva, la última resistencia, la más dura, ¿de quién puede ser? De los franceses, y la más dura de todos los franceses, del Consejo de Estado de Francia, cae en 1978 al resolver la causa Nicoló. El Consejo de Francia, de Estado de Francia, decide aplicar una jurisprudencia de la Corte Europea e invalida, digamos, una norma local. En realidad la idea es una ley local, porque otras normas locales, digamos, reglamentos sí puede atacar. Bien, cuando uno tiene esta perspectiva se da cuenta que un proceso de integración necesariamente pasa por
la verificación por los jueces, un proceso exitoso, por cierto, ¿no? Pasa por la verificación de los jueces locales de cuál es la relación que hay entre las normas locales y las normas que establecen la integración, ya sea un tratado o normas que se van desarrollando con órganos creados por el sistema de integración. Y en este sentido, uno ya tiene que tener un poco de cuidado de cómo maneja la idea de pirámide jurídica con la cual todos estamos educados. Es decir, yo creo que uno puede asumir que en un público argentino, por lo menos en esta época, casi todo el mundo, seguro que mi generación, pero más allá de mi generación también, hay una fuerte proporción de individuos que pensamos el derecho en buena medida con la idea de la pirámide kelseniana. Pero acá empiezan a aparecer ciertas dificultades con esta pirámide, porque en uno de los peldaños de la pirámide nos empieza a aparecer una norma un poco extraña, que es este tratado de integración, u otras normas de órganos de integración si los hubiere. Y ahí aparece un fenómeno más extraño aún, y es que normalmente los procesos de integración, cuando funcionan bien, es porque tienen algún órgano judicial, que es el caso de Costa Rica. Y esto hace que la integración termine apoyándose en los jueces locales. Si ustedes se ponen a analizar qué pasa con una integración como la del Mercosur, que verbis es enormemente más vasta, me parece a mí, aunque habría que, digamos, quizás examinar en qué sentido lo digo, y no hay tiempo a hacerlo. Pero es enormemente más vasta, en mi opinión, que la que tenemos en el sistema interamericano. Pero la verdad es que en la medida en que no hay un órgano judicial, uno se encuentra con que el tema de mirar qué oposición hay entre una norma de Mercosur y una local es casi una rara avis argentina, causa Café La Virginia contra la Administración Nacional de Aduanas, pero no existe digamos, una verdadera cultura en todo el ámbito del Mercosur de revisar, de hacer un control de convencionalidad mercosurensis. En todo caso, sí, si ustedes me dicen si hay algunos, sí, claro, pero es del sistema interamericano, no es de las normas de Mercosur aplicadas por sobre las locales. Cuando uno mira esta situación, quiero preguntar una cosa, ¿cuál es el deadline de vuestra paciencia o el de las autoridades del evento? ¿Hasta qué hora puedo hablar? ¿Perdón? ¿Pero cuánto tengo hasta que empiecen las preguntas? ¿Tengo 5 más? ¿Es esto? Bueno, el caso es que cuando uno tiene la situación esta de analizar como, digamos, como una herramienta de la integración, los tratados, el control de convencionalidad, entonces le aparece un fenómeno, es decir, me parece que esto revela claramente cuál es la ventaja de aprovechar a los jueces locales para el proceso de integración. Pero aparece la necesidad de encontrar una relación novedosa de los jueces entre sí y de los jueces respecto de los poderes ejecutivos. Necesariamente yo voy a tener que hacer de esto un anuncio y no una demostración, es un poco más complejo, pero yo creo que va a ser fácil de percibir. El tema es que nosotros estamos en sistemas institucionales, sistemas constitucionales, donde el poder ejecutivo es el conductor de las relaciones exteriores. Y esto, más allá de a qué filosofía política obedece, esto surte
a una necesidad propia de las relaciones exteriores, y es que el país tenga una voz única, porque si empieza a tener voces múltiples, en realidad es como si hubiera muchos países. Y ahí fíjense que hay un problema bastante delicado, porque en la medida que las normas internacionales empiezan a proliferar, y además que nosotros le damos el control de validez de las normas internas a todos los jueces, y además estos pueden mirar la norma interna a la luz del tratado, acá tenemos una situación un poco delicada, donde una cosa es la muy razonable función de mirar lo que pasa en el órgano judicial internacional y replicarlo, porque esto es lo que funciona en la integración, y hay otra que en cambio es disfuncional al país, a la integración y a lo que ustedes quieran, que es empezar a tener opiniones personales acerca de lo que dicen las normas del tratado. Entonces, me parece que un primer punto es que cuando uno entra en una idea de control de convencionalidad, tiene que empezar a tener mucho ojo con lo que hace y empezar a pensar muy seriamente que ese control tiene que ser, primer pauta, qué es lo que está diciendo el órgano supranacional. Porque para eso está. A este respecto ya tenemos algunos problemas. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de mirar, y sugiero que lo hagan, un fallo reciente de la Corte Federal Argentina, Carranza-Latrubese. Carranza-Latrubese es un señor que fue juez, fue expulsado en el proceso, como muchos otros, después siguió ejerciendo como abogado en Chubut, es un hombre destacado, recientemente ha pedido un juicio político a los integrantes de algunos integrantes del Tribunal Superior, o a todos, no me acuerdo, quiero decir, es un individuo activo, más allá de cuáles son las razones, ¿no? Por supuesto, yo corporativamente estoy a favor de mis colegas, pero digamos que es interesante saber que es un hombre que se preocupa por la vida institucional. Carranza-Latrubese inicia una acción que orienta hacia los daños y perjuicios y toma como incumplimiento del Estado argentino, del Estado federal argentino, nada menos que las recomendaciones, es decir, que haberse apartado de las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana y no un fallo de la Corte Interamericana. La mayoría de los jueces de la Corte Federal Argentina dijeron esto constituye de algún modo un incumplimiento, o por lo menos vieron un deber en el Estado argentino de cumplir con las recomendaciones con matices, ¿no? Me parece que el matiz más claro probablemente es Petracchi, en el sentido de que, bueno, sí, tiene el deber de hacerlo o por lo menos suministrar una clara razón para apartarse. Pero es decir, esto lo pone en el deber de pronunciarse. Pero más allá de hasta dónde llega Carranza-Latrubese, que la verdad que no es complejo, la realidad es que esto nos está poniendo en la situación de que ya no es solamente obligatorio lo que dice la Corte Interamericana, que además puede ejecutar sus fallos, sino también lo que dice la Comisión, que no puede ejecutar sus recomendaciones, sino que lo que puede hacer es hacerlas públicas para avergonzar, o bien ir a la Corte Interamericana y litigar en contra del Estado Nacional. Entonces, un primer punto es, hay que mirar a los tribunales supranacionales o internacionales. Un segundo punto es, hay que mirar al Poder Ejecutivo. Nosotros no estamos habituados a hacer eso, pero la verdad es que el Poder Ejecutivo obra respecto de los tratados como un contratante respecto de los contratos. Ustedes saben que más allá de lo que piense el juez acerca de lo que dice un instrumento que recoge la voluntad común que forma el contrato, la conducta de las partes en la ejecución es un criterio o genera un criterio interpretativo. La realidad es que cuando un juez se le pone a explicarle al Ejecutivo qué dice el tratado, en algún sentido está invadiéndole la conducción de las relaciones exteriores. Y si ustedes además lo ponen en la situación en que el juez puede privar de efectos al decreto, puede dejar también de lado una ley del Congreso promulgada por el Ejecutivo, es decir, que es un colegislador, la verdad es que es muy fuerte esto.
esto. Entonces, acá parece que un segundo tema es tratar de ver un poco cómo se genera una relación. En el caso de la jurisprudencia norteamericana, que no tiene este tema de tratados por arriba de la ley, pero que sí tiene la aplicación de muchos tratados, porque claro, es un país que interviene mucho en el mundo, la regla es que la interpretación del Ejecutivo, siempre y cuando haya sido dada de un modo, digamos, de un modo formal, no simplemente un cuchicheo en la oreja, o qué opina, o vengo y que le cuento en este pleito esto, sino cuando ha sido dado de un modo que se sabe que es uniforme, entonces tiene un heavyweight, es decir, tiene un peso elevado, un peso pesado. Y los tribunales no deben apartarse de ella, esto es lo que dice la Corte Federal, a menos que haya una fuerte razón para salir. En general, las fuertes razones aparecen en situaciones de derechos personales y de actitudes del Ejecutivo que son realmente que uno las mira y no le gustan. Por ejemplo, la causa Elg, que es una señora que nació en el territorio norteamericano, pero que se discutía su nacionalidad porque era de padres suecos que habían regresado a Suecia y las migraciones tienen una conducta errática respecto de reconocerla como ciudadana un día y desconocerla al día siguiente. Ahí la Corte le dice, no, esto no. Pero en general, en otros casos, se admite lo que dice el Ejecutivo, por ejemplo, qué sé yo, en Colobrat contra Oregon, que se discute la aplicación de una excepción en materia de reglas sucesorias del Estado de Oregon. Voy a tratar de atender algunas preguntas que me hizo llegar el doctor Corbalán y lo voy a hacer un poco, digamos, comprimidamente para que ustedes tengan tiempo de formular otras llegado el caso. Una de las cosas que aparecen en las preguntas es qué pasa cuando, cómo se debe tratar el tema de la privación de efectos de una sentencia local por el Tribunal de Costa Rica. Esto, como todo el mundo sabe, genera muchas dificultades. Pero las dificultades que genera es que, claro, en Costa Rica no litigan los mismos que litigan en la Argentina, entonces puede ocurrir que pase, como le ocurrió a Carlos Saúl Menem, que gana un pleito civil, se hace acreedor de una reparación, pero los periodistas, Pañi y Fontevecchia, acuden a Costa Rica y Costa Rica dice, no, esta sentencia es un incumplimiento del pacto, sáquesemela de encima. Y claro, uno siente que se quedó sin sentencia a Carlos Saúl, pero al mismo tiempo no lo dejaron participar en el debate. Acá viene una primera aclaración. Y yo me voy a permitir hacer una reflexión porque me parece que si no, uno no lo entiende del todo. Supongo que todo el mundo conoce el cuento de la teoría de la relatividad, donde, a diferencia de lo que era la física newtoniana, donde uno podía pensar que la velocidad era un valor absoluto, todos conocemos que la teoría de la relatividad dice, cuando alguien le pregunta a otro a qué velocidad viene el tren, le pregunta desde dónde lo está mirando. Es decir, si usted lo mira desde adentro del tren, no se mueve. Si usted lo mira cuando el tren se le viene encima, hay que tener cuidado, porque si usted corre en el mismo sentido que el tren, se resta la velocidad suya a la del tren, y si corre a favor, digamos, para enfrentarlo, se suman. Entonces quiere decir que uno tiene muchas velocidades posibles en función de perspectivas diversas. En esto pasa una cosa parecida. ¿Por qué pasa una cosa parecida? Porque cuando uno quiere pensar en términos kelsenianos este fenómeno, uno dice, bueno, kelsenianamente hablando pongo la pirámide, el tratado lo tengo que poner debajo de la Constitución, esto ya es bastante opinable, Zaffaroni dijo lo contrario en la causa Massa, y no está tan perdido lo que dice, pero va en contra de una vieja idea que es que uno no puede firmar tratados válidamente si están en contra de la Constitución que lo instituye como órgano para firmar tratados. Pero bueno, este también es otro tema bastante largo. Pero lo cierto es que usted
poniendo en la pirámide, normalmente lo que hace es ponerlo. Constitución, que es lo que hace la del 94. Algunos tratados los ponen por ahí cerca, otros los ponen un poquito más abajo, pero por arriba de las leyes, después vienen las leyes y después vienen otras normas. Entonces, claro, uno empieza a pensar esto en términos de validez. Esto es la perspectiva con que lo ve el que está acá adentro. Dice, bueno, la ley es válida o no es válida, el decreto es válido o no es válido, según que se oponga o no se oponga. Si ustedes lo piensan desde afuera, el problema no es así. El problema es que se piensa como incumplimiento, porque no existe la tal pirámide. Para el que está aplicando desde el ángulo, desde la perspectiva del Tribunal Internacional, el de Costa Rica o cualquier otro, es como si estuviera en un lugar distinto, digamos, en lugar de estar en la vía esperando el tren, está arriba del tren. Lo ve de otra manera. Lo que hay es un incumplimiento. Incumplimiento que puede estar basado en una norma que es válida a la luz del derecho nacional o aún no es válida a la luz del derecho nacional. En realidad, cuando ustedes dictan una norma aduanera que impone un derecho de importación en contra de una negociación del GATT, la realidad es que esto es un incumplimiento y que desde afuera no les importa si esto es válido o no es válido, si está dentro de las competencias, les da lo mismo. Esto es un incumplimiento aunque sea válida la norma. Y esto en realidad se revela en el hecho de que cuando ustedes tienen una condena, supongamos Kimmel o esta otra de la que yo cité antes de Fontevecchia y Pañi, en realidad lo que está diciendo la Corte no es anulo la sentencia, lo que está diciendo la Corte es algo enteramente distinto. El Estado debe remover el acto, es decir, en otras palabras, le está diciendo debe dejar de incumplir. Si usted mantiene esto, mantiene el incumplimiento, usted debe dejar de incumplir. No le está diciendo cómo removerlo y ni siquiera le dice qué órgano debe removerlo. Que lo haga Cristo, pero que lo hagan. Esto me parece que nos debe mover a reflexionar acerca de cómo ponemos, digamos, cómo hacemos para cumplir con las sentencias y si no debemos darnos otras normas, porque a lo mejor lo que hay que hacer es, si le dieron una indemnización a un señor determinado y este señor determinado no tuvo participación allá, a lo mejor el que se tiene que hacer cargo de la reparación respecto de Menem, en lugar de ser Fontevecchia y Pañi, tendrá que ser el Estado Nacional. Esta podría ser una solución. No resolvería todos los problemas. ¿Por qué no resolvería todos los problemas? Porque algunos son de tipo penal. Ustedes recuerdan el caso del menor Bulacio, seguramente. Bueno, acá, como consecuencia de una decisión de la Corte Interamericana en la causa Bulacio, impactaron en un sobreseimiento definitivo, supongo en esa época, o declaración de prescripción de la acción a favor del comisario que estaba a cargo de la seccional donde Bulacio muere, o por, digamos, por acción de cuyos agentes muere. Entonces, esto ya es más difícil de resolver, porque acá le han reconocido un derecho a la víctima a obtener una reparación que ya no es pecuniaria, es de otra especie. Entonces, acá nuevamente vamos a tener que probablemente establecer algún tipo de mecanismo, es decir, un mecanismo de cumplimiento que nos satisfaga un poco más de lo que ocurre ahora, donde repentinamente uno siente la violencia, cosa que está muy bien expresada en algún voto del juez Fait, ya en recantos, la violencia que significa esto de que me empiecen a generar un efecto sobre una sentencia que no es exactamente revocarla en lo formal, pero los hechos me obligan a removerla. Y se pierde el efecto de la sentencia para aquel que era su beneficiario. Yo creo que esto no tiene más remedio que llevarnos a reflexionar y ver qué es lo que podemos resolver de esto,
cosa que podría quizás redundar en que empecemos a pensar seriamente en hablar con los demás integrantes del sistema y reformular un poco cómo es el proceso en la Corte Interamericana, porque esto también puede llegar a ser una solución en algunos casos. Lo que estoy seguro es que este tema del control de convencionalidad, para decirlo en un lenguaje coloquial, llegó para quedarse. Estoy seguro que no es lo mismo que el control de constitucionalidad tradicional que conocemos. Hay que pensarlo más como se vino pensando durante siglo y pico en la Corte Federal y en general en los tribunales federales y también en los provinciales, pero en mayor medida seguramente en la Corte, la idea de que cuando uno interpreta un tratado y cuando uno interpreta una ley nacional tiene que tratar de armonizarlos porque cuidado que ponerlos en contraposición es un modo de incumplir. O sea, la idea del incumplimiento está presente siempre y esto tiene que ser digamos una regla de oro en el manejo de la situación. Yo prefiero quedar abierto a preguntas. Sé que lo mío ha sido seguramente muy insatisfactorio, pero debo decirles que me parece preferible haber abordado el tema con algún, digamos, pasando un poco rápidamente por asuntos varios, porque me parece que vale la pena verlo de un modo más o menos integral. Gracias.